Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Apicultura para Todos. En el video de hoy estaremos hablando sobre un tema bastante interesante que es la genética del comportamiento defensivo. Ahora, tengamos en cuenta que mucho de lo que vamos a hablar hoy, aunque pues voy a hablar en un caso específicamente de un artículo reciente sobre descubrimientos que se han hecho alrededor del comportamiento defensivo. Muchas de estas cosas pues van a aplicar a muchos otros comportamientos de las abejas. Entonces, antes de que entremos en tema, les recuerdo, suscríbanse, el 80% de nuestra audiencia no está suscrita y por lo tanto, si no están suscritos, si no tienen activadas las notificaciones, no les van a notificar cuando lancemos nuevos videos. Entonces, si les gusta este tipo de contenidos, los invito a que se suscriban. Igualmente, si les gustan estos videos, déjenos un like para que estos videos puedan llegar a más personas. También en la caja de descripción les dejo los links tanto de nuestro libro gratuito, Los 9 errores más comunes en la apicultura, que puedes descargar en formato PDF y de forma totalmente gratuita. Y si te interesan algunos de nuestros cursos que dictamos de forma virtual, también te dejo los links en la caja de descripción. Entonces, entremos en materia. Vamos a ver rápidamente pues algunos descubrimientos que se han hecho alrededor del comportamiento defensivo y como les decía, pues muchos de estas, digamos, de estos nuevos descubrimientos pues aplican también, como lo vamos a ver más adelante, a básicamente a la expresión de cualquier tipo de característica con algunas diferencias. Pero pues digamos aquí lo que vamos a ver es el comportamiento defensivo. Bueno, ¿qué se ha descubierto y qué se conoce alrededor del comportamiento defensivo en este momento? Que es un comportamiento muy complejo, así como muchos otros, como les decía, de todo lo que tenga que ver con comportamientos en las abejas, resistencia a enfermedades, resistencia a varroa, comportamiento defensivo, producción, bueno, básicamente cualquier característica que ustedes quieran, pues son características que son muy complejas. Inicialmente, se le intentaba aplicar mucho de lo que se llama, digamos, la herencia mendeliana o genética mendeliana a muchas características, pero pues en la medida que ha avanzado la ciencia, y cuando digo lo mendeliano, pues digamos, se asumía que para muchas características pues había uno o dos genes involucrados, como se asumió inicialmente, por ejemplo, con el comportamiento higiénico. Pero pues en la medida que va avanzando la ciencia, se van haciendo nuevos descubrimientos y por ejemplo esto tiene que ver con lo que ya se ha hecho a nivel del genoma de las abejas, que pues ya está completo. Em, pues se ha descubierto que, digamos, todas las características son mucho, pero mucho más complejas de lo que inicialmente se pensaba, tanto desde el punto de vista genético como de otras interacciones que vamos a ver un poquito más adelante. Pero hablando específicamente del comportamiento defensivo, ya se sabe que hay 322 genes involucrados. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es una característica muy, muy compleja que pues involucra una gran cantidad de, digamos, de determinaciones, ¿vale? Esos 322 genes se sabe que están distribuidos en 65 loci. Esto lo que quiere decir básicamente es que los genes, digamos, no necesariamente están todos en una sola cadenita, uno atrás de otro, sino que dependiendo de la característica pueden estar algunos, digamos, agrupados, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con algunas cadenas metabólicas muy específicas, pueden estar agrupados y puede haber otro grupo que participa en la misma característica, pero que está en un lugar diferente. Eso sería lo que quiere decir loci. Entonces hay agrupaciones que pueden estar tanto en algunos grupos en un mismo cromosoma
o pueden estar en cromosomas diferentes. A esto es a lo que se llama los loci, agrupaciones de genes que participan en una característica y por lo tanto lo que se sabe en este momento del comportamiento defensivo es que hay 322 genes que están distribuidos en 65 loci, o sea, 65 grupos de genes diferentes. Y muchos de estos genes, de lo que ya se sabe en este momento, es que tienen que ver con procesos metabólicos y específicamente con el metabolismo de la glucosa y especialmente la expresión de ese metabolismo de la glucosa en el cerebro. Ya se sabe que digamos, por ejemplo, en humanos, el cerebro es, en este momento no me acuerdo el porcentaje, pero es el mayor consumidor de glucosa del cuerpo. Sin embargo, en abejas es más o menos 9 o 10 veces más la tasa de uso de glucosa a nivel cerebral. Y dependiendo de las diferencias o pequeñas diferencias, digamos, que haya en estas tasas de uso de la glucosa a nivel cerebral de abejas, tiene que ver con el comportamiento defensivo. Entre mayor sea ese consumo de glucosa, porque hay genes que participan en que, digamos, ese proceso metabólico sea más acelerado, se sabe que las abejas van a tender a ser más defensivas. Pero bueno, esto digamos lo estoy súper simplificando porque pues como ven, 322 genes involucrados pues es una característica muy compleja. Aquí simplemente el mensaje pues es que además de ser muy compleja, pues es una característica que tiene que ver con una gran cantidad de reacciones metabólicas. Una de ellas muy importante es la tasa del uso de glucosa a nivel cerebral. Bueno, digamos, esto es lo que quería mostrar a nivel de, esto como les digo es mucho más complejo y pues quienes quieran ver el artículo me pueden decir y pues les puedo compartir el link pues para que lo vean más a fondo. Pues porque pues tiene muchas más cosas, pero digamos a grandes rasgos lo más importante de este artículo pues es esto que les acabo de mostrar. Bueno, vamos entonces a ver ahora, hablando también de la característica, pero pensando a nivel global en cualquier característica que ustedes se puedan imaginar y para quienes ya me conocen y han visto algunas de mis charlas, pueden haber visto esta fórmula que yo he presentado en algún momento. Y esta fórmula lo que dice es que el fenotipo, y cuando hablamos de fenotipo, estamos hablando de cualquier característica que ustedes se puedan imaginar en cualquier especie, pero digamos, hablando específicamente de abejas, pues cualquier característica que ustedes puedan de alguna forma medir, eso es el fenotipo. El color de las abejas, el comportamiento higiénico, comportamiento defensivo, la resistencia a alguna enfermedad, la producción, bueno, cualquier característica que ustedes puedan medir en las abejas, a eso es a lo que llamamos el fenotipo, ¿vale? Es la expresión de una característica. Ahora, ese fenotipo y lo que yo mencionaba en esas charlas anteriores es que ese fenotipo está compuesto de la genética y el ambiente. Entonces, hay una interacción entre la genética y entre el ambiente, que ahorita vamos un poquito más adelante a ver cuáles son las, digamos, las proporciones que puede contribuir cada uno de ellos, pero la interacción de la composición genética que puedan tener nuestras abejas más las condiciones ambientales hacen la expresión de esa característica que nosotros estamos midiendo o estamos observando, ¿vale? Resulta que esto es una sobresimplificación y como les decía al inicio cuando se pensaba que algunas características tenían un control genético muy básico, pues se han ido descubriendo más y más cosas inclusive en abejas pues ha sido todavía más complejo como lo vamos a ver y pues lo hace que sea todavía mucho más interesante. Entonces, esta fórmula, digamos, se mantiene un poco, pero en este momento, con los descubrimientos que se han hecho,
a nivel científico, pues se ha visto que esto es mucho más complejo, ¿vale? Entonces, esta es una sobresimplificación y hay muchas más complejidades que son muy interesantes. Digamos que en términos generales, en este momento, porque esto puede ser todavía más complejo, en este momento, esta sería un poco la fórmula de lo que sucede, sobre todo en abejas. No es para todas las especies, aunque pues cada especie tiene su complejidad, pero específicamente para abejas, pues esto sucede, ¿vale? Entonces, vamos a hablar que nuestro fenotipo, es decir, la expresión de la característica que nosotros estamos viendo, depende, como lo veíamos en la fórmula anterior, de la genética, es decir, de su estructura genética, más el ambiente. Ahora, el ambiente, específicamente en abejas, tiene dos grandes componentes. El primer componente son las condiciones ambientales específicamente. ¿Qué está sucediendo en el ambiente? Digamos, de condiciones, por ejemplo, meteorológicas, de flujos de néctar, de presencia de o no de enfermedades en la colmena, presencia o no, el nivel de varroa que tenga la colmena, digamos, todo eso que impone una presión ambiental sobre la colmena, de tal manera que o le genera estrés a la colmena o la colmena, digamos, está en un estado, digamos, de salud muy bueno, con muy buenas condiciones y, pues, digamos, ese ambiente va variando, ¿vale? Eso, sobre eso nosotros no tenemos mucho control, ¿vale? A no ser que sea sobre enfermedades y niveles de varroa, en fin, pero digamos, para ponerlo en forma general. Y el otro componente del ambiente es el manejo que nosotros le damos a las abejas, ¿vale? Si les damos espacios y hacemos control de enjambrazón, la alimentación que nosotros le demos a nivel energético, proteico, bueno, digamos cualquier parámetro de manejo que nosotros podamos imponer sobre las abejas, pues hace parte también de ese ambiente, ¿vale? Entonces tenemos esa estructura genética que, por ejemplo, en el caso del comportamiento defensivo, pues teníamos, ya estábamos hablando que esa genética son 322 genes involucrados, ¿vale? Entonces, esa sería, digamos, la estructura genética. Tenemos la interacción con el ambiente y a esto le empezamos a sumar cosas que son muy, muy interesantes. Resulta que han descubierto, y ahorita no estoy hablando específicamente del comportamiento defensivo, sino de las características en general, pero esto también lo han entendido con el comportamiento defensivo, es que hay una interacción social. Entonces, la colmena, si se acuerdan de otras charlas y de otros videos en donde yo hablaba de la variabilidad intracolmena, acuérdense que nuestras abejas o la estructura de una colmena, además de ser variable, pues tienen representación genética, digamos, de subfamilias que hay dentro de esta colmena, ¿vale? Y por lo tanto, pues hay una interacción social entre estas familias. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del comportamiento defensivo? Pero como les digo, esto puede suceder también para otras características. Que, por ejemplo, la representación de abejas, digamos, por ejemplo, mansas dentro de la colmena tiene una proporción mayor a las familias, subfamilias dentro de la colmena que tienen una genética agresiva, ¿vale? Entonces, la genética mansa supera la genética que tiene un nivel, digamos, de defensividad más alto dentro de la colmena. Resulta que la expresión de la característica va a ser muy influenciada por esta proporción. Entonces, si tenemos una proporción alta o mayor de subfamilias que tengan una genética poco defensiva o que sean mansas, sobre las que tienen una genética más agresiva, la expresión del comportamiento defensivo de la colmena va a ser hacia la mansedumbre, ¿vale? Entonces aquí es donde estamos hablando de esta interacción social.
Y en el caso contrario igual, yo puedo tener una colmena en donde hay una composición genética de subfamilias, en donde hay una representación más alta de abejas defensivas, pero hay una representación de baja defensividad o de mansedumbre de otras subfamilias. Pero como digamos, la agresividad supera en número a la baja defensividad o a la mansedumbre, resulta que la expresión general de la colmena tiende hacia la agresividad, ¿vale? Así haya una representación de abejas mansas, ¿vale? Entonces, pues es muy interesante de que se haya descubierto, y esto con seguridad sucederá para otras características, que de acuerdo a las proporciones genéticas que haya dentro de la colmena puede tender una, a un comportamiento específico dependiendo de la proporción que haya a nivel de representación genética dentro de la colmena, ¿vale? Entonces, aquí por eso en la fórmula estoy poniendo una cosa más otra, porque nada de esto es independiente y por eso las características y la expresión de una característica, sobre todo en abejas, donde hay estas interacciones sociales y tal, es realmente muy compleja, ¿vale? Entonces, hasta aquí ya está bastante compleja la cosa, vamos a sumarle otras cosas. Lo siguiente a la interacción social sería la interacción génica. Resulta, y por ejemplo, en ese artículo que estábamos viendo anteriormente del comportamiento defensivo, específicamente ese experimento lo hicieron con abejas africanizadas. Y lo que vieron es que también hay una interacción génica. Entonces, hay un término que se llama introgresión genética, y eso quiere decir que al ser un híbrido, las abejas africanizadas, y tener participación genética de diferentes razas, puede que haya, por ejemplo, grupos de esos genes, como vimos anteriormente, lo que llamábamos LOSI, que unos sean de origen africano y otros sean de origen europeo, ¿vale? Y entonces resulta que la característica es muy compleja porque no solo depende digamos, de que los 322 genes sean de origen africano, sino que de esos 322 genes puede haber una proporción de genes de origen europeo igualmente, y lo que hace es que la interacción génica, es decir, la interacción entre los genes, o sea, no estamos hablando ya de la interacción social, sino de la interacción entre los genes específicamente de un individuo, puede hacer con que la expresión de esa característica pues sea más alta o más baja. Acuérdense que el comportamiento defensivo, así como muchos otros comportamientos, no es binario, es decir, no hay abejas absolutamente mansas y absolutamente agresivas y no hay nada en el medio. No, esto es un espectro, es decir, si nos vamos de la mansedumbre a la agresividad, pues vamos pasando por diferentes niveles de mansedumbre o de agresividad, como ustedes lo quieran ver, de tal manera que en este espectro pues se dan todo tipo de interacciones como lo estamos viendo. Entonces, en esta interacción génica pues también hace con que la defensividad en este caso pues caiga en algún rango de ese espectro, ¿vale? Entonces, no solo tenemos la estructura genética general de cuántos genes realmente están participando, no solo tenemos la interacción del ambiente, que puede hacer con que en algún momento haga con que haya una mayor o menor expresión de la característica, sino que también hay una interacción social entre los diferentes, digamos, las diferentes subfamilias que nosotros tenemos dentro de la colmena en un momento dado. Y por eso, como la colmena es dinámica y va cambiando constantemente su estructura, pues hace con que a veces las abejas se puedan expresar de una u otra manera, ¿vale? Ahora, teniendo en cuenta nuevamente que estos no son fenómenos aislados, ¿vale?
siempre tenemos que tener en cuenta que la expresión de la característica, pues, es la sumatoria de todas estas, ¿vale? Entonces, tenemos la estructura genética general, tenemos la influencia del ambiente, tenemos una interacción social de las subfamilias y tenemos una interacción génica también de la composición genética de un individuo específicamente, ¿vale? Si esto no fuera suficiente para hacer compleja la expresión de una característica, resulta que también hay un factor adicional que se llama la epigenética, ¿vale? Y esta epigenética, digamos, son algunas condiciones ambientales, pero más, digamos, más micro en el sentido de algunas cosas que están alrededor de la secuencia del ADN, pero que no son, digamos, esas secuencias codificantes de un gen, sino que proteínas que están alrededor, hay unas cosas que se llaman sitios de metilación, dependiendo de esas cosas que están alrededor del ADN, a todo esto se le llama epigenética, ¿vale? Y estos factores, digamos, epigenéticos pueden cambiar dependiendo también de la composición genética un poco de un individuo. Entonces, esta epigenética puede también hacer con que la expresión de un gen específico pueda detenerse, pueda ralentizarse, pueda disminuir su expresión o puede acelerar su expresión, ¿vale? Entonces, no es solo que haya la presencia de un gen y al haber la presencia de ese gen, entonces resulta que se va a expresar sí o sí, sino que hay unos factores intrínsecos, digamos, que están alrededor de la colmena, perdón, alrededor del ADN, que hacen con que ese gen que está presente pueda, por ejemplo, que sea bloqueado, ¿vale? O pueda que su expresión sea mucho mayor o que sea mucho más lenta, ¿vale? Entonces, como ven, la expresión de cualquier característica, estábamos hablando sobre todo de comportamiento defensivo, pero como les digo desde el principio, esto aplica para muchas características, pues yo creo que para la mayoría realmente, en la medida que vamos haciendo nuevos descubrimientos, pues es realmente muy, muy complejo, mucho más complejo de pensar que en la genética y en el ambiente, que normalmente la gente piensa solo en la genética. O sea, lo más importante es pensar que hay factores adicionales a la genética que influyen en la expresión de una característica, ¿vale? Entonces, esto, digamos, en la expresión de la característica, pues una vez nosotros vayamos a pensar de aquí en adelante en cualquier cosa, en comportamiento defensivo, en resistencia a enfermedades, en resistencia a varroa, en comportamiento higiénico, en la productividad, tenemos que entender que es realmente muy, muy complejo, ¿vale? Ahora, esto, digamos, es lo más específico en este momento que se conoce alrededor de la expresión de una característica. Si eso fuera poco, tenemos, digamos, factores adicionales que sobre todo regulan qué tan hereditaria puede ser una característica. Entonces, lo que vimos en las fórmulas anteriores es lo que está controlando la expresión de una característica en un individuo, pero resulta que hay cosas adicionales que hacen con que esa característica pueda o no ser fácilmente transmitida a la siguiente generación. Entonces, el primer factor es la heredabilidad, que esto también, si ustedes han visto otros videos, otras charlas mías, pues he hablado de esto, en donde la heredabilidad lo que quiere decir es la característica que yo estoy viendo, que estoy observando, qué tan heredable es a la próxima generación. Y entonces resulta que hay características que tienen un mayor control genético y hay otras que tienen un mayor control ambiental, ¿vale? En el caso de la productividad, y esto lo he repetido muchísimas veces, productividad, sobre todo de miel, polen, propóleo, son características que tienen un gran control ambiental, en donde hay
una pequeña proporción genética en la expresión de la característica, no que la característica pueda ser controlada por muchísimos genes, sino que la expresión de la característica tiene un control genético muy pequeño y el ambiente tiene un control genético mucho mayor, ¿vale? Y hay otras características que tienen un mayor control genético y un control ambiental muy pequeño, aunque siempre hay, digamos, una proporción que lo que no cubre lo uno lo cubre lo otro, ¿vale? Entonces, esa heredabilidad, pues, es qué tanto esa característica puede ser pasada a una siguiente generación. Y esto tiene que ver mucho con temas de selección, ¿vale? Y otra, y ya para terminar, otra característica, digamos, que hay que tener en cuenta es que esa característica que yo estoy midiendo sí tiene algún control parental. Y nuevamente, refiriéndonos al comportamiento defensivo, se sabe que hay un gran control paterno, ¿vale? Entonces, en la medida que sean los zánganos los que están, o digamos, son los zánganos los mayores contribuyentes a la expresión de esa característica, ¿vale? Y eso tiene que ver con las frecuencias alélicas que haya en una población. Bueno, eso digamos puede ser un poquito más complejo, pero a veces hay algunas características que es el padre el que transmite, digamos, la mayor parte del control genético de esa característica, o puede haber, puede ser que sea la madre, o dependiendo de la característica, puede que sea una contribución, digamos, equitativa a la expresión de esa característica, ¿vale? Entonces, bueno, aquí espero poder haber hecho alguna aclaración, poder haber comentado los, digamos, descubrimientos recientes que hay alrededor de la expresión de características y específicamente de lo que estábamos hablando de comportamiento defensivo. En un próximo video, pues hablaré un poquito más sobre algunos descubrimientos que se han hecho a nivel del genoma de las abejas y que tiene que ver con el origen de las abejas. Bueno, hay cosas también ahí muy interesantes, pero pues para no hacer este video demasiado largo, pues lo vamos a dejar por aquí y eso lo trataré en un próximo video. Nuevamente, si no estás suscrito, suscríbete a este canal, activa las notificaciones, déjanos un like y revisa los links que te dejamos en la caja de comentarios en caso de que quieras descargar nuestro libro gratuito o te interesa alguno de nuestros cursos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.